¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Esperen que estoy aceptando a los demás. Bien. Yo creo que ahí está. Vamos a compartir. Sí, porque se parece la hija que tiene el rasgo como de... A ver. Esperen un minuto. Van a escuchar ruidos, van a escuchar música, gente que habla porque ahora estoy de cuidadora de familiar, estoy ahora. ¿Qué tal, papá? ¿Por qué no está el power oxygen? ¿Ah? Sí, profesora. Sí, bien. Bueno, entonces, hoy la clase era sobre oxigenoterapia, que vamos a hablar sobre oxígeno de alto y bajo flujo. Tienen que saber diferenciarlos. Saben ustedes que la oxigenoterapia es una medida terapéutica. ¿Y en qué va a consistir? En administrar oxígeno a concentraciones mucho mayores a las que encontramos en el aire ambiente. ¿Y cuál va a ser, para qué necesitamos administrar esas concentraciones mayores al aire ambiente? Para que tratar o prevenir síntomas o manifestaciones de hipoxia o de alguna enfermedad que el paciente padezca en forma crónica. ¿Qué es lo que tienen que saber sí o sí? Que el oxígeno es un tratamiento médico que necesita indicación. Reconocer estas diferencias entre bajo y alto y que deben estar siempre controlados estos pacientes. El enfermero debe controlar al paciente en forma permanente, cada 2 horas saturarlo, ver cómo está el funcionamiento de esa oxigenoterapia. ¿Y de qué forma le podemos administrar este oxígeno? Ustedes van a ver que yo les paso el power así de arriba para abajo, porque me lo pasó la profe de una manera, pero bueno, yo soy al revés para hablar, no soy tan guiada. Bien, se lo podemos administrar de 2 formas, dijimos. Oxígeno de bajo flujo, que vamos a proporcionar volúmenes de oxígeno que son usualmente por debajo de los requisitos de ventilación de este paciente. Estos casos son oxígeno que las personas necesitan y que provienen del aire atmosférico. ¿Y hasta cuánto le podemos administrar?
De 0 a 15 litros se le puede administrar, que esas concentraciones van a ir entre el 21 y el 80%. Si nosotros calculamos la FiO2, lo que le vamos a poder administrar es hasta 4 litros. Cuando nos marca la FiO2, el porcentaje es hasta 4 litros. Acá justo en la habitación esta que está mi hijo, tengo ahí para mostrarle, les voy a mostrar después el flugímetro, el manómetro. Bueno, ¿y qué voy a necesitar para administrar este oxígeno? Voy a necesitar primero el oxígeno, ya sea esta fuente que provenga de un tubo de oxígeno. Ahí están viendo en una diapositiva que sale el tubo. Contéstenme porque yo no los escucho. Sí, profe. Y el tubo de oxígeno, que puede ser suministrado este oxígeno mediante el tubo o mediante oxígeno central. Abajo de esa foto van a ver que está en la pared el oxígeno central. Aparte del oxígeno necesitamos un manómetro y un manorreductor. Y necesitamos un flugímetro. Aparte del flugímetro, un humidificador. Bien, ¿dónde vamos a ver? En la tercer fotito, arriba, a la izquierda, vamos a ver una fotito donde está el tubo, el manómetro, el flugímetro y el humidificador. ¿Ven todos la fotito ahí? Sí, profe. Bien. ¿En qué forma nos va a prescribir el médico este oxígeno? Siempre lo va a prescribir en litros por minuto. O también puede ser que lo prescriba en la forma expresada en concentración de oxígeno. Por ejemplo, puede poner al 21%, al 50%, al 40%, o lo puede prescribir en forma de fracción. Como por ejemplo, si fuese al 40%, si uno lo traspasa a fracción, sería 0,4 de oxígeno inspirado, que esa es la FiO2. Por eso yo les digo, nosotros podemos administrar hasta 0,4. El oxígeno de bajo flujo generalmente lo podemos utilizar hasta que viene el médico y nos prescriba o nos indique que hay que colocarle un volumen más alto de concentración. Y hasta ese flujo que yo les digo, que es 0,4, lo podemos colocar mediante cánula nasal o mediante mascarilla simple. Estas cánulas nasales o mascarillas simples se llaman oxígeno de bajo flujo. ¿Y cuál es el otro que voy a poder utilizar? La mascarilla de reservorio. La mascarilla de reservorio es una máscara, igual que la mascarilla común. Ven que la mascarilla común no tiene más que una mascarita con un tubito de goma. ¿Ahí lo ven? Bien, esa mascarilla común tiene solamente la mascarilla, un tubito de goma, y ese tubito de goma va conectado al humidificador. Lo otro que tenemos es la narina, que es la que se encuentra abajo. Es un tubo largo, siliconado, que tiene 2 entradas para las fosas nasales. Ese se coloca por la cara, por detrás de las orejas, y también va conectado a la salida del humidificador. Y después tenemos esta mascarilla de no reinhalación, se llama, o con bolsa de reservorio, más fácil, y uno se acuerda más cuando dice la mascarilla con reservorio, porque al decir reservorio uno se acuerda de la bolsita. Es más fácil cuando ustedes van a ir a rendir
que cuando uno se los coloca, que digan de la bolsita. La mascarita de la bolsita es la de reservorio. ¿Qué tiene esto en particular? Que esa bolsita va a reservar oxígeno y va a hacer que el paciente inspire mayor cantidad de oxígeno y que salga el dióxido de carbono. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Estas máscaras de no reinhalación o de reservorio, lo vamos a utilizar generalmente para cuando el paciente está, por ejemplo, se ha intoxicado con monóxido de carbono. Estas son las máscaras que vamos a utilizar. Estas máscaras son muy incómodas, no le va a permitir al paciente ni comer ni beber. Al intoxicarse el paciente puede ser que tenga vómitos y se puede broncoaspirar. Es un buen tratamiento, pero a corto plazo, no lo podemos dejar por más de 24 horas y proporciona buena concentración de oxígeno sin intubar al paciente. Entonces, volvamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos dos tipos de oxigenoterapia. Que la oxigenoterapia es un tratamiento médico. Yo se los vuelvo a repetir para que estos puntos los vayan anotando. Que es un tratamiento médico, que necesitamos indicación, que podemos administrarlo en bajo flujo y que ese bajo flujo lo podemos administrar hasta el 0,4%. Bien, ¿qué también tienen que tener en cuenta? ¿Qué materiales vamos a necesitar para esta oxigenoterapia? Que son la fuente de oxígeno, ya sea tubo u oxígeno central, el manómetro, el flujímetro y el humidificador. Y si fuese de bajo flujo, lo que vamos a utilizar es mascarilla simple, cánula nasal o narina nasal, y máscara de reservorio o mascarilla de no reinhalación. Cualquiera de las dos formas está bien dicho. Hasta ahí está entendible. ¿Quieren que volvamos a repetir algo? Profe, No, a una consulta. ¿Cómo? Yo, Emilia Busto, hay unas compañeras que quieren entrar y no pueden. ¿Se las puede aceptar, profe, que por quieren favor? entrar. A ver. Esperen. Bien. Florencia, también habías levantado la mano. Sí, profe, yo quería hacer una consulta. Diga. Hay en ese tratamiento, ¿hay en qué momento del tratamiento ese se le coloca el BiPAP? No, todavía no. Ya te me adelantaste un montón. Ah, no, Ya porque yo tengo la mamá de una amiga de mi mamá, la nena Sí. me estaba explicando todo eso, entonces ella usa el BiPAP. Entonces me estaba Claro. explicando todo ese tratamiento, porque fui a verla cuando estaba internada y me mostraba todo lo que tenía, los cables. Entonces por eso también quería saber. No. Eso vamos despacito. Ya les voy a Dele, mostrar, profe. bien cuál es el BiPAP o el CPAP. Son parecidos, no es lo mismo, Ujú. pero son muy parecidos. No. Ah, dele, profe. Muchas Ahí, gracias, entonces. esperen que vamos de a poco. Quiero ver si tenía acá. No tengo ningún paciente acá con oxígeno para mostrarles, si no les hubiese mostrado bien con oxígeno. Bien, aparte de esto, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Yo siempre voy a tener
siempre voy a tener que tener en cuenta las características de esta respiración. ¿Y cuáles van a ser estas características? La frecuencia respiratoria, la amplitud respiratoria, el ritmo y la simetría. Esto ustedes lo tienen que saber para poder justificar la utilización de este oxígeno. Si yo no conozco las características de la respiración, no sé si el paciente está respirando normal o tiene alguna patología. También lo que tienen que tener en cuenta es la frecuencia de la respiración. Yo les puse todos ahí con la profe Mariel, pero ustedes tienen que solo saber la parte de adulto, y lo de adulto son entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Qué otra es importante? ¿Qué otra cosa es importante en estas características de la respiración? Los patrones respiratorios. Vieron que yo siempre les digo ahí cuando estamos en práctica que tenemos que usar más el glosario, tenemos que los términos adecuarlo más a nuestra profesión. Entonces, ¿qué tengo que decir? No tiene una respiración normal, tiene eupnea, no tiene una respiración rápida, tiene una taquipnea. Si fuese lenta, sería una bradipnea. Si esa respiración fuera rápida y profunda, sería una hiperventilación. Y después hay trastornos neurológicos por ciertas patologías o por traumatismo que tienen otro tipo de respiración, que son apnesis, la respiración de Cheyne-Stone o Kussmaul. Esas respiraciones solamente se las pusimos como para que las tengan en cuenta. Bien, en la amplitud respiratoria, en esta característica, cuando hablamos de la amplitud respiratoria, tenemos que saber si esa respiración es profunda, si es superficial, si es normal. En el ritmo tenemos que ver el ritmo respiratorio. En el ritmo vamos a ver si es regular, si es irregular. En la simetría, que vamos a ver estos músculos torácicos, cómo se alternan en ambos hemitórax. Ustedes van a notar cómo se alternan. Y después también lo que tenemos que tener en cuenta son qué factores van a intervenir en que esta respiración varíe, porque el paciente puede variar su forma, su patrón respiratorio. Y hay muchos factores, por ejemplo, la edad, la actividad respiratoria usual, la postura, no es lo mismo cuando yo estoy en forma horizontal que cuando estoy sentado, el ejercicio físico. Si yo hago ejercicio físico, mi ritmo respiratorio, ¿cómo sería? Ahí lo tienen en la pantalla. Más elevado. ¿Cómo? Profundo. Sería profundo. ¿Qué más? Díganlo, no tengan miedo. Acuérdense que nosotros, yo siempre les digo, acá estamos para equivocarnos. No nos podemos equivocar. Sería irregular, muy bien. Tendría una hiperventilación en el caso que esté corriendo, por ejemplo. Que esté corriendo, exacto, bien. Y ¿qué más? En la simetría esta respiratoria, ¿sería simétrica esa hiperventilación? O sea, ¿sería igual en los dos? No, profe, varía. ¿Y por qué variaría? A ver, imaginémonos. ¿Por qué debería variar? Por la postura. ¿Y
pero la respiración va a variar en los hemitórax o va a ser igual por más postura que yo tenga, o que me agache o que me ponga de costado. No, no va a ser igual. ¿Por la expansión de la caja torácica? Exacto, se va a expandir esta caja torácica, pero se va a expandir, pero van sin alternarse, van a ser simétricas. ¿Cómo voy a respirar? De igual manera con los dos pulmones. Ahora, si tuviese alguna otra patología, por ejemplo, una neumonía, tal vez, ahí sí sería asimétrica. ¿Lo entienden? Sí, profe. Va a ser de la misma manera. Ustedes pónganse en ustedes a respirar así profundo. ¿Cómo hace la caja torácica? De la misma manera de los dos lados. No es que de un lado es más profundo que del otro. Bien. ¿Qué más dijimos? El ejercicio físico, el estado emocional. Ustedes se darán cuenta cuando están contentos, una forma de respirar. Cuando lloramos tenemos otra forma de respirar. La temperatura ambiental. ¿Qué nos pasa cuando hace mucho frío? ¿Respiramos? ¿De qué manera? ¿De qué manera respiramos como para calentar el cuerpo? Recién lo dijimos. ¿Profundo? Profundo, bien, lo hacemos profundo y hacemos medio hiperventilamos porque estamos con frío. Después cuando tenemos dolor, tampoco es la misma forma de respirar. Cuando uno tiene dolor, también por ahí la forma de respirar puede ser una taquipnea, puede ser una respiración rápida, más rápida de lo normal. Cuando tenemos fiebre también, pacientes que fuman no respiran igual que un paciente que no es fumador. Y después de ver toda esta parte de bajo flujo, ¿qué es lo que vamos a ver? La parte de alto flujo. Y en la parte de alto flujo, nosotros lo que vamos a hacer es ya considerarlo como un apoyo respiratorio hacia el paciente. Ya este paciente necesita mucho más volumen de oxígeno. Seguramente que por encima de esos 6 o 15 litros por minuto. Acuérdense que antes, con el bajo flujo, nosotros le estábamos administrando hasta 4 litros nada más, pero que es entre el 21% de oxígeno aire ambiente, le estamos solamente colaborando. Ahora, en el alto flujo, lo que estamos haciendo es un apoyo respiratorio para estos pacientes. Generalmente, estos pacientes van a utilizar otras terapias. Quiero mostrarles acá. Ahí. ¿Ahí ven la máscara de Venturi? Sí, profe. Bien. La máscara de Venturi es una máscara muy parecida a la que vimos recién, que es como la mascarilla simple. Es muy parecida a la mascarilla simple. Pero ¿qué tiene de diferente? Que esto va a proporcionar por la entrada, por un pequeño orificio que tienen. No me gusta dar estas clases sin las cosas, me gusta darla cuando estamos en clase, porque uno puede mostrar los diferentes tipos de máscara. La máscara esta de Venturi, que va a proporcionar mucho
oxígeno y va a arrastrar también oxígeno por los orificios estos laterales. Esta máscara, ustedes van a ver diferente a la otra, que ¿qué es lo que trae? Trae como diferentes dispositivos de distintos colores. ¿Los ven ahí en los dispositivos? Tiene muchos dispositivos de diferentes colores. ¿Qué me indican estos dispositivos? Cada uno de esos dispositivos es una fracción de oxígeno diferente, un porcentaje diferente de oxígeno. Tengo al 40%, al 21%, al 60%. Cada uno de estos, y ustedes me van a decir, ¿y cómo yo los voy a distinguir? Que cada uno, ¿cuánto es el porcentaje? Porque estos dispositivos debajo, donde tienen la entrada del tubo de la tubuladura del oxígeno, dice el porcentaje, está grabado el porcentaje. En cada uno de esos dispositivos ustedes van a ver ahí grabado ese porcentaje. También tenemos las máscaras de nebulización. Las máscaras de nebulización también nos proporcionan oxígeno con mucho flujo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que poner a mucho flujo para justamente ese líquido que uno coloca dentro del nebulizador empiece a generar un gas, que ese gas va a ser oxígeno, después se empieza a evaporar y el paciente lo inhala. Es de alto flujo porque uno proporciona mucho oxígeno para que eso levante un gas que se evapore. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, ahí después volvemos. Y acá está lo que me preguntaban sus compañeras. ¿Qué otros dispositivos de alto flujo vamos a encontrar? Vamos a encontrar un respirador mecánico. Vamos a encontrar, ven acá en los dibujitos que están los bebés y hay un paciente de cúbito lateral y hay un paciente semisentado. Sí, profe. Bueno, el bebé, la primera figura, es un bebé con un halo. Ese halo está dentro de una incubadora y proporciona oxígeno a volumen alto. Como nosotros no hablamos de niños, hablamos de adultos nada más, acá estamos viendo, también arriba, al costado izquierdo, estamos viendo un paciente que está justamente con lo que decía la compañera. ¿Estás por ahí? Florencia, ¿era la que me habías dicho? Del paciente. Sí, profe. Bien, bueno, que vos me decías que estaba con una mascarita de BiPAP. Claro. Esa mascarita de BiPAP, que es esta máscara que tiene el paciente, por ahí hay distintas formas. Hay unas más cortitas que solo tapan la nariz, hay otras que tapan nariz y boca. Claro, ese es el que usa ella. Claro. Bueno, estas generalmente, ¿por qué se utilizan? Porque el paciente tiene apneas del sueño y dejan de respirar en un momento cuando están durmiendo. Entonces, ¿qué hace esta máquina? Esta máquina respira por el paciente. Entonces, el paciente respira, en el momento que deja de respirar, esta máquina proporciona como mucho oxígeno así de golpe. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se llenan los pulmones y vuelve a respirar. Es como le mantiene su respiración constante. Generalmente en estos pacientes con apnea del sueño o con pacientes con efisema, pacientes con EPOC grave, utilizan esta mascarita. Hay pacientes que lo utilizan durante todo el día y pacientes que lo utilizan solo un par de horas en el día.
Bueno, acá quiero mostrarles. A ver. Sí, es. No, uno que una máscara que. Ay, no puedo. Oh. No, este te empuja Bueno, al aire, así como que. después lo van a ver, ahí no sé si la profe se los pasó. No lo puedo, no lo puedo abrir. Abrir vínculo. Ahí está. Esperen que yo no tengo YouTube. Ahí. Profe, yo tengo una duda. Decime. Ahí está. Decime. Profe, la semana que viene tenemos los parciales y quería saber hasta qué tema entra o entra hasta este tema el parcial de PP2. Entra hasta este tema, hasta oxigenoterapia. Ya enseguidita, cuando terminemos de ver todo el power, vamos a hacer como un repaso y vamos a ver las partes donde yo les digo siempre, tomen apunte, esto es pregunta de examen, tomen el apunte y anótenlo porque es tema de examen. Siempre yo les recalco ahí. Va a entrar lo que es valoración del paciente, no mucho, pero algo de valoración va a entrar. Va a entrar lo que es factor goteo, seguramente algún cálculo ahí de factor goteo, muy simple. También los correctos de la medicación. ¿Cuántos son los correctos? 15. Muy bien. Va a entrar los correctos de la medicación y siempre uno les suele preguntar ahí que tengan en cuenta 2 o 3 correctos de la medicación. ¿Qué más? Oxigenoterapia y no sé qué más vieron con la profe. Oxígeno, sonda nasogástrica, ¿vieron? La ley del paciente también, seguramente. Ustedes de la ley del paciente, ¿qué es lo que tienen que saber? El número de la ley del paciente y tienen que, a ver, en 3 palabras resumir qué es la ley del paciente. Muy cortito. Nunca con la profe le hacemos exámenes muy largos. En 15 minutos los deberían terminar. Así que, bueno, Las no se inyecciones asusten porque... también, profe. ¿Cómo? Las insulinas va a entrar, vía parenteral y vía eso. enteral. Sí, eso les iba a decir, ojo, las vías también entran y dentro de las vías la insulina, porque tienen que saber lo de las insulinas, tienen que saber en qué tipo de jeringa la puedo cargar y tienen que saber contabilizar las unidades. ¿Recuerdan que lo hicimos con el grupo que les toca conmigo los jueves en simulación? Hicimos ahí. Bien, Sí, bueno, lo que yo les dije, siempre tienen que tener en cuenta eso, tienen que saber cómo cargar y tener en cuenta las clases de insulina, por ahí uno les puede preguntar cuántas clases de insulina hay. ¿Cuántas hay? 3. Bien, muy bien. ¿Y cuáles son? Es re fácil, son 3 y son re fáciles. Lenta, rápida y ultra rápida. Lenta, intermedia y rápida. O bueno, puede ser rápida y ultra rápida. Está bien. Cualquiera de las dos formas está bien hecho. Bien, Profe. perfecto. Sí. Profe, le hago una consulta porque tengo una confusión. Ley La del profe, paciente no entra, me parece, claro, profe, en el parcial. la profe Mariel había enviado un mensaje que no entraba valoración, ley de paciente y la ley Nicolás.
No, la ley Nicolás no, eso no se lo vamos a tomar. La ley del paciente, yo me acordaría del número o por lo menos de qué se trata. Léanla, sepan de qué se trata. Uno no les va a preguntar mucho más de eso, pero que tengan una idea. ¿Para qué le hicieron? ¿De qué se trata? Por eso les digo en 2 palabras, léanla, porque si no, no la leen y bueno, no tienen idea de Sí, qué porque estamos hablando. Hicimos la última clase, profe, un trabajo ya referido a la ley del paciente. Y Sí. quería preguntarle, profe, con respecto al factor goteo. Yo no tengo el número de ustedes, pero ahí le voy a mandar a Mariel yo creo que ella les ha dado unos ejercicios así muy... No sé si compañeros, pero yo que me acuerde no sé. No, profe, esa clase no nos Factor han goteo dado a no. nosotros el factor goteo. Claro, porque lo hemos visto, en realidad, las dos con los alumnos lo hemos visto muy por encima, entonces no nos hemos abocado. Sí les vamos a hacer algunas preguntas sobre vía, sobre balance, que lo deben saber el balance, y bueno, y factor goteo muy poco nos hemos abocado. Las preguntas que le vamos a hacer seguramente es muy fácil sacar algún tipo de goteo nada más, de la forma de volumen, más que nada, qué ingreso tiene el paciente, por eso le digo la forma de volumen. Pero ahí le voy a pasar a la profe Mariel por si ella, para que se los pase y ustedes lo tengan. Bueno, ahí les voy a compartir este video. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fiorella y en esta oportunidad vamos a realizar el procedimiento de administración de oxigenoterapia. Procedimiento de colocación de oxigenoterapia. El equipo que necesitaremos es el siguiente: tubo de oxígeno o panel de oxígeno central, manómetro, humidificador, agua destilada, dispositivos para la administración de oxígeno, cánula nasal o máscara de Venturi, saturómetro, estetoscopio y guantes de examinación. Procedimiento. Primero nos realizamos el lavado de manos. Verificamos la indicación médica y explicamos al paciente y familiar el procedimiento a realizar. Posteriormente, colocamos al paciente en posición Fowler semisentado o elevado. Esta posición favorece la oxigenación debido a que el diafragma baja y hay mayor espacio para la expansión pulmonar. Nos colocamos los guantes limpios. Luego limpiamos las fosas nasales con gasas humedecidas con solución fisiológica. Luego adaptamos el humidificador al manómetro del tubo de oxígeno. Previamente, se debe haber colocado agua destilada en el vaso del humidificador. Abrimos la llave del manómetro y regulamos el número de litros indicados. Observamos que el agua en el humidificador esté burbujeando. Colocamos al paciente la cánula nasal o la máscara de Venturi según corresponda. Y observamos el funcionamiento del equipo.
Valoramos periódicamente la función respiratoria del paciente y controlamos la saturación del oxígeno. Por último, registramos en el informe de enfermería el procedimiento realizado. Bien. Bien. Si no lo escucharon, ahí en el Power lo tiene. No sé si es el mismo que le pasó la profe, no me contestaron. No, me parece que no, profe, porque yo justo pensé que no había sacado esa parte, que lo vi en su Power, pero no, me parece que no es el mismo, tiene otras cosas el suyo. Bueno, sí, debe, a ver, puede ser diferente, algo más, algo menos, pero alguna cosa. En definitiva es lo mismo y es lo que uno es lo que uno debe saber, lo que necesitamos que ustedes entiendan. ¿Qué más deben recordar? Los cuidados de enfermería. ¿Y cuáles van a ser estos cuidados de enfermería? Por ejemplo, monitorizar a este paciente. Se dan cuenta que la enfermera, después de que le colocó oxígeno, va y satura al paciente, lo controla, verifica su saturación y verifica que el flujo de oxígeno sea el correcto. Va a siempre evaluar el color de la piel y el grado de dificultad respiratoria. Tal vez nosotros lo tengamos con una cánula nasal y el paciente se está descompensando y el médico debe indicar un oxígeno de alto flujo y bueno, más porcentaje de oxígeno. La posición, tienen que recordar siempre que la posición del paciente debe ser una posición cómoda. ¿Qué más? La permeabilidad de estas vías aéreas. Siempre las fosas nasales deben estar permeables. Ustedes, antes de colocar el oxígeno, deben verificar que estén limpias las fosas nasales. Si no lo estuviesen, deben higienizarlas y controlar en cada turno que sigan limpias esas fosas nasales para que el oxígeno, si fuese por cánula, entre sin ninguna dificultad. También los ruidos respiratorios, recuerden, antes estábamos hablando de esta frecuencia, de estos patrones respiratorios, también nosotros los tenemos que vigilar, controlar. Y después, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Con el oxígeno. Nunca podemos poner concentraciones a cualquier flujo. Nosotros debemos saber que esto es un medicamento y así como ayuda a mejorar ese patrón respiratorio, oxigenar mejor el paciente, también puede intoxicar al paciente en oxígeno. En altas dosis puede intoxicar al paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando administramos este oxígeno. Los 15 correctos, que son los 15 correctos de la medicación, y ahí en esos 15 correctos entra todo. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a administrar oxígeno, ¿qué voy a hacer? Me voy a lavar las manos, voy a controlar antes el paciente porque lo voy a saturar, voy a controlarlo, voy a verificar si la hora que le coloco el oxígeno, voy a identificar a ese paciente, recuerden que siempre lo tengo que identificar, tengo que ver que el oxígeno sea que el dispositivo, sea el correcto, que si me indican una mascarilla simple, pongo una mascarilla simple y no una máscara de Venturi, que recuerden, son muy parecidas, pero no es lo mismo. ¿Qué más? Tengo que ver la velocidad, esto que les hablaba yo, de no colocar alto flujo porque voy a intoxicar al paciente. Tengo que registrarlo. Recuerden que siempre lo que yo hago, luego de hacerlo, lo debo registrar. Y educar, por ejemplo, si está con un familiar, educarlo a este familiar.
explicarle que el oxígeno, que no lo toque, que si el paciente está con una narina y se la saca, debe avisar para que el enfermero otra vez vaya y le coloque esa narina como corresponde, porque si no, no va a estar recibiendo el oxígeno que necesita. Esas son las pautas que ustedes tienen siempre que tener en cuenta y que entran dentro de los 15 correctos de la medicación. Entonces, para hacer como un resumen, un breve resumen, los puntos claves que tenemos que saber. Que la oxigenoterapia es un tratamiento médico que necesita indicación médica. ¿Qué más debemos saber? ¿Qué más debemos conocer? Las características de la respiración y los patrones respiratorios. Dentro de estas características, los patrones respiratorios también los debemos conocer. ¿Qué más tenemos que conocer? Los factores que intervienen, que hacen que esta respiración no sea la normal, que se altere. Patrones como emociones o patrones como un paciente que fuma o el ejercicio físico. También tenemos que conocer los distintos materiales, las distintas partes que necesitamos para el oxígeno. Ustedes acá van a ver la fuente que suministra oxígeno, que en este caso es un tubo de oxígeno, y acá les estoy mostrando un panel donde el panel tiene el color verde, amarillo y rojo. El verde es el que suministra oxígeno. Siempre el color verde es el que va a suministrar oxígeno. Puede ser distintos paneles, pero siempre el verde va a suministrar oxígeno. Entonces, tenemos el suministro que puede ser oxígeno en un tubo o oxígeno central en un panel. Tenemos que saber que necesitamos un manómetro, que es este relojito que tenemos acá. Acá tenemos el relojito del manómetro. Al lado tenemos el flujímetro, flujómetro. Y después necesitamos el humidificador. El humidificador, ¿qué es lo que va a hacer? Este envase que va debajo. Se dan cuenta que acá el color verde en el panel está detrás. ¿Lo ven ahí detrás, verde, amarillo y rojo? Sí, profe. Bien, está detrás. Y van a ver que el dispositivo de ese flujímetro es blanco. No me interesa que sea blanco o que sea marrón. Me interesa que esté colocado donde corresponde y que sea en el oxígeno, que es el verde. Bueno, acá lo tienen también. Tienen un dibujo ahí en el Power, que ese dibujo igual la profe se los tiene que haber pasado. Pregunta de examen. 2 clases de oxígeno. ¿Cuáles son las 2 clases de oxígeno que vimos? ¿De bajo flujo? Sí. De bajo y de alto flujo, muy bien. Si yo hablo de bajo flujo, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Hasta cuántos litros yo les dije que podíamos administrar nosotros como enfermeros? Hasta 4 litros. Perfecto, hasta 4, muy bien, hasta 4 litros. ¿Y cuáles serían los dispositivos que puede utilizar en el bajo flujo? Cánula nasal. La mascarilla simple. Sí. Cánula nasal y la mascarilla de reservorio. Perfecto, son esos 3. Bajo flujo, esos 3 dispositivos. Y después tenemos el alto flujo, que el alto flujo siempre lo vamos a utilizar más de 6 litros, mucho más de 6 litros, de 6 a 15 litros vamos a utilizar en el alto flujo. ¿Qué tenemos que saber? Que eso ya es un apoyo respiratorio, alto flujo a un apoyo respiratorio. ¿Qué más tenemos que saber?
¿cuáles son los dispositivos? ¿Y cuáles son los dispositivos de este alto flujo? ¿Cuál vimos? La mascarilla de Venturi y la máscara Bien. Ustedes siempre van a ver que nosotras les dibujamos y la mascarilla de Venturi en el alto flujo, ustedes la van a distinguir porque les dibujamos con los dispositivos, esto de diferentes colores, tal vez en la fotocopia no están de colores, pero se los dibujamos con los dispositivos, entonces ustedes se van a dar cuenta, esta es la mascarilla de Venturi porque trae varios dispositivos con diferentes proporciones de oxígeno. ¿Cuál otro más que vimos? Nebulización. El nebulizador, y el otro que vimos que puede ser un CPAP o un BiPAP. Bien. ¿Qué otra pregunta podemos también llegar a hacerle? Estos cuidados de enfermería. Nombrar 3 cuidados de enfermería. ¿Y cuáles son esos cuidados como muy importantes? El control de los signos vitales de este paciente, la posición de este paciente y el color de la piel. Y ver también el patrón respiratorio de este paciente. Tener en cuenta y vigilar, valorar este patrón respiratorio. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Otra pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. En el caso de bajo flujo, la oxigenación de bajo flujo, Sí. por ejemplo, lo que es la bigotera, digamos, la canula nasal, Sí. ¿siempre tiene que estar bajo indicación médica o No, como no, no, de 4 esos son litros los se que lo podemos podemos, colocar nosotros? claro, eso lo podemos colocar nosotros, por eso les dije, hasta que el médico lo ve e indica otro tipo de de dispositivo, nosotros podemos ir colocándole una cánula nasal a 4 litros, como para colaborar con el paciente, y eso va a estar mezclado con el aire ambiente, no pasa nada. Eso no lo va a intoxicar, no le vamos a causar ningún daño al paciente. Bien, y lo último, profe, en el caso de los patrones, la frecuencia, la amplitud, el ritmo, ¿también hay que tenerlo en cuenta en lo que es el alto flujo o solo en el bajo flujo? En los dos lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que vigilar al paciente para ver si está necesitando otro tipo de dispositivo. Porque tal vez yo lo tengo con una cánula y estaba bien 1 hora. Y tal vez después voy y el paciente se está descompensando y necesita otro tipo de dispositivo que va a ser el médico quien me lo indique. Bien, gracias, profe. Bueno, creo que quedan 3 minutos, ¿puede ser? O a ver quién ve. ¿Quién ve cuánto queda? No sale, profe. Ah, ¿no sale? Ah, bueno. No sale, así que debe quedar más de 10 minutos, seguro. Bueno, es que no, creo que es 1 hora en el Meet. Acá. Sí, siempre avisa cuando falta 15 minutos, 10 minutos. Sí, acá está. Ahí está. Profe, una pregunta. Bien. Sí, chicos, digan. Quería preguntarle si es triple opción o... No. No tienen mucho para desarrollar. Nunca damos tanto para desarrollar, pero no es múltiple opción. Tal vez alguna pregunta puede ser de múltiple opción, pero no más de una. Pero tampoco tienen tantísimo para desarrollar. Si ustedes van estudiados, no tienen tantas cosas para desarrollar en el examen. Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Bajo flujo, cánula nasal
máscara reservorio, ¿y cuál es la otra? Y mascarilla simple. Esas son las 3 de bajo flujo. Y la otra sería alto flujo para apoyo respiratorio. ¿Y cuáles serían? La Venturi y cuál más? Venturi, máscara de CPAP, nebulizador. Muchas gracias, profesor. Bien. No sé qué otra pregunta quieren hacerme, chicos. Hola, profe, le quería hacer una pregunta. Decime, Janet. Con respecto al tema de inyecciones, quería ¿Qué saber si serían va inyecciones? ¿Qué serían inyecciones? Me va a dar la un colocación infarto acá que de las estoy en el vías. hospital. Vías parentales. En la colocación de ahora las parentales, vías parentales, una Vías intramuscular, una parenterales. parenterales, sí. Lo que quería saber yo es que si va a tomar como que, por ejemplo, diga, ¿cómo se coloca ¿Qué? No, una ¿qué? intramuscular? ¿Puedo preguntar cómo se coloca una vía periférica? Ajá. Y Pero si no, también no que escribamos todo podemos completo, preguntar a cuántos grados coloco un inyectable subcutáneo. Claro. Sí, o sea, mi duda era esa, si solamente van a hacer preguntas puntuales o, por ejemplo, poner la técnica completa. No, preguntas puntuales. No somos muy rebuscadas con la profe Mariel, no somos para nada rebuscadas. Son preguntas muy puntuales. Bueno. ¿A cuántos grados? ¿Qué tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si yo colocara un inyectable intramuscular? ¿Qué tengo que tener en cuenta? A ver, díganme ustedes. El paciente correcto, la vía correcta, si es alérgico. Bien, ahí está, 3 cosas. ¿Qué más puedo hacer? La higiene de la zona correcta. La zona correcta. El grado que va. Exactamente, muy bien, la posición o grado, perfecto, esas cosas así. La muy zona de puntuales. punción. Así muy puntuales. La aguja que lleva cada colocación de Hola. Los materiales correctos. Los materiales correctos, exacto, los materiales correctos, también. Bien. Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para rendir el parcial? 20 minutos. Ah, se asustaron. Con respecto a la insulina, profe, va a preguntar pasar de... Chicos, siempre tienen 1 hora para rendir. Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto, por ejemplo, a la insulina, van a preguntar pasar de unidades internacionales a mililitros, algo así. Claro, o nosotros les podemos, no sé, un ejemplo, dibujar una jeringa que esté milimetrada en unidades internacionales, en mililitros, y que ustedes esas unidades nos coloquen ahí, nos marquen dónde serían, por ejemplo, 35 unidades de insulina. Los que estuvieron conmigo en la clase en el simulador, como no teníamos todavía el material, dibujamos una jeringa. Y ahí fuimos viéndolo, no sé si recuerdan. Bueno. Profe, una pregunta, disculpe.
Esperen, con respecto a oxigenoterapia, ¿les quedó claro? ¿Les quedó claro que para colocar la oxigenoterapia tengo que tener la indicación médica, que tengo que saber que tengo que tener cuidado porque es tóxico? También tengo, ¿qué otra cosa tenía que saber? Que la posición del paciente, el paciente correcto, los 15 correctos. Y tengo que saber diferenciar entre bajo flujo y alto flujo y qué dispositivo utilizo en cada uno. Eso. ¿Eso les quedó claro? Sí, profe. Profe, Bueno. ¿en el de bajo flujo se usa la cánula? Claro, en el de bajo flujo se usa la cánula. Si lo acabamos de ver. Gracias, profe. Vuelvo a repetir. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto, me dijo, no sé si lo dijo o no, para el factor goteo no iba a presentar algún problema ni nada, solamente iba a pedir fórmulas. Igual, profe, nosotros con Mariel todavía no empezamos el power de factor goteo. Igual, si bien en fármaco lo estamos empezando a ver, pero con la profe Mariel aún no lo iniciamos. Todavía no lo inician, pero algo de factor goteo han visto ustedes, porque tal vez no han visto nada y la profe Mariel no les dé ninguna... No, les todavía no hemos visto. No, el año pasado, en realidad no hemos visto el power de balance, porque en el balance está factor goteo, pero no lo hemos visto, eso Claro. no lo Sí, hemos, porque no, uno no lo lo va hemos visto. manejando según los tiempos, por ahí los tiempos también se nos acorta, porque ¿qué pasa? Es feriado un jueves y la profe no les puede dar la clase y ahí se nos acorta el tiempo. Entonces, yo como tengo la clase con los otros chicos el miércoles, tal vez alcance a dárselo. Pero no se dan problema, porque a ustedes les va, el parcial lo hace la profe Mariel. Yo qué les digo, yo la conozco a la profe, sé que no es muy rebuscada para hacer el parcial, lo hace muy entendible, sus preguntas siempre son muy puntuales y tampoco es para explayarse tanto. Eso esperamos, profe. Bueno, va a ser así, va a ser así. Estén tranquilos porque si van estudiado es muy fácil. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Gracias, profe. profe, ¿no iba a tomar asistencia por si Sigo acaso? cuidando los pacientes. Saluden los pacientes. Saluden. Hola, buena. Hola. Y mi hijo que está acá operado, entonces a él estoy cuidando ahora en la tarde. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima clase. Profe, con el presente. No, está bien, chicos. Yo no les he tomado porque no tengo su lista de asistencia. Muchas gracias, profesora. Bueno, Nos vemos, profe. Gracias, chao. Ya, profe, hasta luego. Muchas gracias. No, profe, gracias.